clase del día de hoy se orientará, la clase del día de hoy se orientará a trabajar única y exclusivamente en lo que tiene que ver con las transformadas Z. Entonces, la transformada Z, evidentemente, como lo notábamos en nuestra clase anterior de cuantificación y codificación, pues tiene una relación directa con la transformada de Laplace, ya que es una imagen, ¿cierto?, de la misma transformada, pero usando, evidentemente, pues digamos, un tiempo de desfase específico para su trabajo. Entonces, ¿qué nos proponemos ahora? Poder observar qué ocurre con algunas funciones específicas que trabajan en esa transformada Z. Entonces, recuerden nuestro último ejercicio de trabajo. ¿Me podrían confirmar, por favor, si tenemos la página 9 de 9 en la pantalla o no les está apareciendo? No, profe, está como pausado. En un segundo, entonces. Algo le pasó. Voy a dejar de compartir aquí. No sé, algo pasó. No sé si se estuviera desconectando. En un segundo reviso. Bien, ya vuelvo a conectarme. Listo. Entonces, voy a compartirles mi pantalla. ¿Qué pasó con esto? Bien, ya está. Listo. Entonces, para hoy tenemos presupuestado el trabajo con las transformadas Z. Entonces, como ustedes recordarán, la transformada Z evidentemente es una imagen de la transformada de Laplace, pero en el dominio discreto, y tiene en cuenta el periodo de muestreo de la señal de forma específica y además, digamos que encuentra algunas particularidades en ese periodo de trabajo que nosotros traemos de manera general. Nosotros hicimos una primera definición de la transformada Z. Les voy a arrancar haciendo ese recuento de cuál era la definición de esa transformada Z para que nosotros podamos ir observando y podamos, digamos, de alguna manera clarificar a qué nos queremos orientar cuando hablamos de la transformada Z. ¿Listo? Entonces, como este es un curso de control digital, evidentemente, pues nosotros arrancamos recordando qué es esa transformada Z y dándole una aplicación específica. Entonces, nosotros decimos que la transformada Z, es decir, X de Z, ¿cierto? Está en un dominio discreto y ese dominio discreto se simboliza como la transformada Z, ¿cierto? La hago un poquito más grande para que quede exactamente igual. Cuando una función continua es muestreada, o sea, esta función continua que era X de T, ¿cierto? Es muestreada, es decir, cuando esto es igual a la transformada Z, esto voy a hacer la más pequeñita, de X cuando tengo un muestreo específico. Recuerden que T es el periodo de muestreo y aquí es donde radica la importancia. ¿Listo? ¿Qué estoy diciendo? Que estoy cuantificando y codificando una señal cada determinado periodo de muestreo y que además se mantiene constante ese periodo de muestreo. ¿Listo? Y que esto puede ser definido automáticamente como una sumatoria, ¿cierto? De unos valores de X, de K por el periodo elevado, ¿cierto? O por Z elevado a la menos K. Recuerden que el valor de Z estaba cuantificado en función de cuál era el desfase, ¿cierto? Que tenía o se obtiene de la señal cuando aplico este periodo T. Entonces, mire una particularidad. Este valor de periodo T, o este valor de periodo de desfase K, Z a la menos K era E a la menos ST. ¿Lo recuerda? ¿Listo? Entonces ahí está incluido, Z era igual a un valor exponencial de desfase que tiene en cuenta el periodo de muestreo y K al número de la muestra. Entonces, razón por la cual, digamos, definir esta función, ¿cierto? Sobre los K en valores infinitos,
desde k igual a 1 hasta el infinito, es equivalente a escribir que la transformada z, ¿cierto?, de una secuencia que se ha digitalizado es igual a la transformada z, ¿cierto?, de la función x del número de muestra. ¿Listo? ¿Por qué es equivalente? Porque digamos que como el periodo ya fue incluido en el valor de z, entonces ya no nos interesa, así que x de kt sería lo mismo para mí que colocar la sumatoria, ¿cierto? En lugar de x de kt, solamente x de k minúscula, donde este es el número de la muestra. ¿Listo? Y evidentemente, como es el número de la muestra, pues va a ir desde 1 hasta el infinito, ¿cierto? Para poder reconstruir la señal en un dominio de la frecuencia discreto. Ojo, porque aquí tenemos la ¿Por qué se muestra. fue el periodo, profe? Dígame. ¿Por qué se fue el periodo? Precisamente por eso, porque yo incluí en Z, acuérdese en la clase anterior, el exponencial en el periodo. No sé si lo recuerdas cuando la discreticé. Cuando yo discretizo la señal de manera automática, yo incluyo ese periodo dentro de Z. Y al incluirlo dentro de Z, lo que estoy diciendo es que voy a muestrear cada KT. Entonces, para efectos de cálculo en la transformada Z, a mí me da lo mismo decir que tomo la muestra 1 en el periodo t igual a 1, lo voy a colocar aquí. Cuando k vale 1, la muestra se tomó en el periodo t. Cuando k vale 2, la muestra se tomó en 2t. Cuando la muestra vale n, la muestra se tomó en nt. Entonces, esto no afecta de manera primordial a mi valor x de kt, porque x de k es simbolizado como la multiplicación de un delta en el tiempo k. Entonces, un delta en el tiempo k en el dominio discreto es un tiempo del número de muestra, mientras que un delta en el tiempo kt es lo que me une, ¿listo?, con este delta de k. ¿Me hago entender? Es decir, el delta de kt es equivalente al delta de k en un dominio discreto y continuo cuando el periodo o cuando se presenta exactamente en ese valor del periodo. ¿Listo? ¿Me hago entender? Como para no centralizarme en el valor del periodo que voy a trabajar, sino solamente centralizarme en el valor del número de la muestra. ¿Bien? ¿Por qué se hace eso? Y ustedes dirán, pero profe, ¿por qué se tiene que hacer precisamente en x de k y no en x de kt? Porque nosotros tenemos que trabajar con ecuaciones de diferencias. En las ecuaciones de diferencias, a mí lo que me interesa es el número de la muestra, más no el periodo en el que se tomó. Si se tomó en el periodo t igual a 1, esa es la muestra 1. Si se tomó en el periodo t igual a 2, esa es mi muestra 2. Y así sucesivamente. Entonces yo tomo es ventanas de trabajo. Razón por la cual, digamos, pues digamos, es equivalente lo que puedo hacer de trabajo. ¿Listo? Para que lo entiendan. Z es una definición o estaría definido dentro de un dominio complejo. Recuerda que Z, esto fue definida inicialmente como una exponencial o como el desfase de una exponencial elevado a la S. ¿Listo? Y recuerden que S es complejo, así que Z es un valor que está en el dominio complejo. ¿Listo? Va a tener un valor de magnitud y va a tener un valor de fase. ¿Claro hasta ahí? ¿Es más claro? Muchachos. Sí, no. No, profe, para Listo. mí sí no, pues la verdad me perdí ahí en el cuando hizo el periodo KT y lo puso como K, creo. Sí. Entonces ahí me perdí un poco. Pues yo Vale, entendí Alejandro, que ¿recuerdas es, la clase pasada cómo estaba definida Z? Sí, su merced dijo que era la exponencial ¿de qué? De T por algo, por menos TS. A las TS, menos sí. ST, correcto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Voy a mostrarte una gráfica para que de pronto lo entiendas un poco más sencillo. Esta es la gráfica que estoy discretizando. Cuando yo la Profe, una discretizo, pregunta. Es que dígame. yo entiendo que si estoy en la muestra 2, digamos en K2, Sí, ¿no? Que sería la muestra 2, pues obviamente voy a sí, estar en 2T, ¿no? sí, eso es lo que estoy Entonces, diciendo. por eso mismo no necesito el periodo, pues lo necesito, pero pues no es necesario ponerlo porque pues yo sé dónde está, ¿no? Lo necesito cuando lo vaya a pasar, listo, al dominio continuo nuevamente, pero en el trabajo con el dominio digital no lo voy a necesitar, porque en el dominio digital, observen lo que está en rojo, de pronto aquí es un poco más claro. Lo que está en amarillo, ¿cierto? Es la señal en el dominio continuo. Lo que está en rojo es la señal en el dominio discreto. Esta es x de kt, x de k2t, x de k3t,
X de 4t, 5t, 6t, 7t y así sucesivamente. Bien, cuando lo tengo en el dominio discreto, a mí lo que me interesa para analizar, para hacer el análisis es que está la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, 4, la muestra 5, la muestra 6, la muestra 7, la muestra 8. ¿8 qué? 8 veces el periodo. Y ustedes dirán, pero esto es un periodo, esto es otro periodo, esto es otro periodo, esto es otro periodo, esto es otro periodo y así sucesivamente. Cuando yo tengo una muestra, miren que la señal, esta señal, puede tener, o lo que yo hago cuando hago la transformada de Laplace, ¿cierto? Voy a colocarle aquí la transformada de Laplace. ¿Listo? Es llevarlo a un dominio de la frecuencia, es decir, esto está en el tiempo, digamos que es una señal de voltaje, y esto lo lleva a un dominio de la frecuencia, perdón, de la frecuencia versus ese voltaje. Cuando yo hago esa transformación del dominio en esa frecuencia, pues evidentemente que aquí me salen unos picos. ¿Listo? Entonces me sale otra curva. Y esta curva es el comportamiento de la señal en la frecuencia. Es lo que llamábamos un gráfico de la magnitud de Bode. ¿Listo? Y también puedo graficar su fase. Cuando yo la discretizo, de manera automática, estos valores de frecuencia también quedan discretizados. Observen que este periodo de muestreo no me entrega a mí una imagen de cuál es la frecuencia en el tiempo. ¿Quién me entrega la señal de la imagen? Cuando yo relaciona z, que es equivalente a un exponencial a la menos s por el periodo. Miren la s por el periodo. Aquí, en el periodo, ya está incluido el número de la muestra. O sea que la relación entre el periodo y el número de la muestra solamente me es importante cuando yo estoy trabajando en el dominio continuo. Pero cuando estoy trabajando en el dominio discreto, para mí lo único que va a hacer es complicarme las ecuaciones. Entonces lo dejo en función de K, que sería el número de la muestra, solamente trabajando con el número de la muestra para poder, digamos, llegar a unos cálculos mucho más sencillos. Esa es la razón principal por la que yo quiero trabajar. Además que estoy en el dominio discreto. Y el dominio discreto nunca aparece el periodo, aparece el número de la muestra. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe, mucho mejor. Le iba a preguntar, Bien. yo hago la transformada Z sobre la gráfica ¿qué? Sí, o la muestra que me da en la Plus o en la original. Yo hago la transformada Z sobre los valores que están en rojo, lo que está discretizado. ¿Listo? O sea, los valores que están discretizados. Y entonces, al hacer la transformada Z, los valores que están discretizados, es como si yo le hiciera la imagen de la transformada de Laplace a esos valores discretizados. Es decir, ejecuto la misma operación. ¿Para qué? Para que cuando yo mezcle valores de Z con S, y esto quiera moverme del dominio continuo al dominio discreto, solamente con la ecuación de 1 menos E a la ST, de manera automática, yo pueda hacer esa transformación y moverme de un lado al otro, de manera matemática, ojo. Porque ustedes saben que de manera electrónica pues tendré que hacer mi conversión, ¿cierto?, de digital a analógica. Ese equivalente de la conversión digital a analógica está acá. ¿Listo? Y cuando tenga que hacer la conversión digital a analógica, pues ahí sí tendré que tener en cuenta el periodo. Porque evidentemente ese periodo, listo, de muestreo tendrá relación directa con la frecuencia original de la señal. ¿Claro hasta ahí? Sí, mucho mejor, profe. Listo. Entonces, digamos que para simplificar, en realidad es que uno hace ese tipo de suposiciones. Por lo tanto, en realidad, a mí me puede, por ejemplo, dar una señal de este valor o estos valores que yo tengo aquí. Y si yo no le coloco el tiempo de muestreo cuando la vaya a llevar al periodo, perdón, a la función analógica, puedo tener errores. Listo. Ojo que el periodo de muestreo es muy importante, pero cuando yo voy de digital a analógico, pero mientras yo trabajo en el dominio digital, para mí el periodo digamos que no importa, porque yo tengo un número de muestra 1, 2, 3, 4, y al final lo que está esperando mi microcontrolador es recibir una señal para reconstruir o aplicar una operación matemática, ¿cierto? Y una vez aplique la operación matemática, devolverme el resultado, y ese resultado, con ayuda del periodo que yo tengo acá, en este valor, pues de manera automática me va a permitir a mí reconstruir la señal de modo analógico. Bien, es por eso que es importante el tiempo de muestreo, porque ese es el que realmente nos permite entender entre lo discreto y lo continuo, pero en la parte discreta solamente voy a trabajar con números de muestra. ¿Vamos bien? ¿Mejor? Listo. Sí, señor. Entonces, evidentemente que lo primero que nos va a aparecer a nosotros, ¿cierto? En el trabajo con la transformada Z y con las diferentes pares de transformada es el dominio
¿listo? De el escalón unitario. ¿Listo? Entonces recordemos un escalón. Voy a ir migrando escalones del dominio continuo al dominio discreto, porque a veces, aunque parezca obvio, digamos que no lo es tanto. Entonces, un escalón, ¿cierto? Que digamos es una señal que puede ser, aquí está en el dominio continuo, y en el dominio discreto de una vez lo voy a colocar aquí, ¿cierto? Va a ser o a estar trabajando con, o está definida como mu de t, ¿cierto? Esto lo mirábamos al inicio, como una función a trozos, ¿cierto? Que vale 1 cuando t es mayor o igual a 0, mayor o igual, recuérdenlo porque aquí sí es importante, y 0 pues cuando t es menor a 0. ¿Eso qué significa? Que de manera continua, él viene en 0 acá, se levanta hasta una altura 1, es decir, esto es lo que nosotros llamamos un interruptor, mírenlo, de manera electrónica, y vale 1 de ahí en adelante. Y con el juego, ¿cierto?, de transformaciones de escalones unitarios, cuando yo muevo, digamos, y desplazo los escalones, empiezo a formar pulsos, etcétera, etcétera. Pero al final, con que yo tenga el de un escalón unitario y le aplique el exponencial de movimiento, de desplazamiento en el tiempo, pues la podría hacer de manera directa. ¿Listo? Ese escalón yo necesito discretizar. Pues lo voy a discretizar en color amarillo. Miren, lo discretizo. Entonces lo pongo al revés de los colores que lo tenía. ¿Cada cuánto? Entonces, ¿quién decide cada cuánto discretizo? Pues dependiendo de las condiciones que yo tenga en mi elemento electrónico, yo decido cada cuánto discretizo. Es decir, este periodo de discretización depende de mi medio tecnológico. Si yo tengo una velocidad muy alta para hacer este tipo de discretización, pues sería maravilloso. ¿Listo? Pero depende de su trabajo tecnológico. Digamos que el escalón, como no tiene una frecuencia específica, sino es una señal continua, que no es periódica, pues aquí me parece sencillo, porque este va a ser mi número de muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. ¿Listo? Cuando aquí hay un periodo t igual a 1, aquí ya va 2t, aquí ya va 3t, aquí ya va 4t, y lo observan que para mí no cambiaría para nada el trabajo con mis transformadas en el dominio de la plaza. Entonces, si yo le hago la transformada en el dominio de la plaza, la que está en rojo, me da igual, listo, pero cuando yo haga la transformada en el dominio que está en azul, sí va a depender del espacio entre las muestras. ¿Por qué? Porque la frecuencia puede cambiar. Para un escalón no se va a notar mucho, pero lo quiero que lo observen en cada uno de sus valores. ¿Eso qué significaría? Entonces, que si yo aplico la ecuación de la transformada z a esa ecuación, pues yo lo que voy a tener es un valor, aquí altura 1, que no lo pierda de vista, definido como la transformada z de un escalón unitario. ¿Listo? Definida como la transformada z de mu de a. Y ustedes dirán, pero ustedes, mu de k no, perdón, mu de t, pues es la discretización de esa señal escalón, ¿listo? Cada cierto periodo. ¿Dónde está incluido este periodo? Aquí, mire, cuando yo le coloco la sumatoria, a mí me da igual que k, ¿cierto?, vaya de un valor a otro, me da igual, esta es la definición de la transformada z unilateral, ¿listo? Y yo lo que tengo que evaluar es cuánto vale, ¿cierto?, ese valor de x de t en cada uno de los valores que yo estoy tomando. Entonces yo estoy diciendo que la función escalón está definida como un 1 para k mayores iguales a 0. ¿Por qué? Mírenlo. K mayores iguales a 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. ¿Listo? Multiplicado por z a la menos k. No hay que perder de vista que ese valor z es un valor exponencial que está en el dominio de la frecuencia, que me está transformando una función delta de escalón y que esa función delta lo que me está en realidad simbolizando, recuerden que z es un exponencial y ahí lo que me está simbolizando es que cada vez que z se eleve a un exponente negativo hay un desplazamiento en el tiempo. No lo Profe, perdamos de vista. si Z fuera más K, sería hacia la izquierda, ¿no? Sí, señor, si yo le invierto el valor. ¿Listo? Ya. Si yo le invierto mu de menos t. ¿Listo? ¿Vale? Para que lo tengas en cuenta. ¿Qué ocurre con ese tipo de valores que tú dices? Digamos que cuando intentamos hacer eso, en la transformada z, lo que nosotros queremos anticiparnos es a valores presentes.
Entonces, por ejemplo, la pregunta que hace su compañero es ¿qué pasaría si yo le invierto la forma al escalón? Pues yo estaría evaluando valores, ¿cierto? En función de su futuro, o en función de su pasado. Entonces, digamos que eso a veces no es tan operante o no converge. Lo más importante es que nosotros podamos ver este valor de z a la menos k y lo que nos da. ¿Por qué? Porque eso va a tener una región de convergencia. ¿Qué significa con la región de convergencia? Resulta que las sumatorias, como ustedes lo observan, nosotros lo que hicimos fue modelar una exponencial en función de una sumatoria, pues tienen unas regiones de convergencia. Y esas regiones de convergencia, pues evidentemente que nosotros tenemos que trabajarlas. ¿Listo? Eso será un poquito de entendimiento de modelamiento matemático. Entonces, esto me va a dar, evidentemente, cuando k vale 0, z a la 0, 1 por 1, 1. Cuando z vale 1, pues z a la menos 1. Cuando z vale 2, pues z a la menos 2. Cuando z vale 3, pues z a la menos 3. Cuando z vale 4, 5, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta de manera infinita. ¿Listo? Entonces, digamos que esos valores, inicialmente yo digo, pues eso está muy bien, ¿no? Eso equivaldría a que si yo le doy un valor al número z, ¿listo? A un, no sé, un valor complejo, al valor exponencial de z, recuerden que si es decreciente, él debería hacer convergencia en los valores muy rápidos de ese valor z. Entonces puede ser en los primeros z a la menos 1, z a la menos 2 o z a la menos 3. Afortunadamente alguien ya se encargó de estudiar esta serie y dice que esa serie converge a 1 sobre 1 menos z a la menos 1. Es decir, que con solo reemplazar el valor de z, yo ya sé que ese valor converge ahí. Es decir, digamos, sería el valor exacto que me daría esa sumatoria cuando yo le coloco un determinado valor. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con z? A z tengo que darle valores complejos. Observen, z valores complejos. Entonces, digamos que transformemos un poquito esto. Esto sería lo mismo que 1, hay que estudiar la región de convergencia, sobre 1 menos 1 sobre z. Entonces, cuando ustedes hacen esa operación y trabajan, evidentemente aquí la operación, ¿cierto? De multiplicación en cruz, suman, ¿cierto? Les queda z. Entonces, digamos que lo voy a hacer aquí despacito, 1 sobre z menos 1 sobre z. Esto, este z lo mandan para arriba, pues esto nos va a quedar z, ¿cierto? Sobre z menos 1. Y empiezan a evaluar la región de convergencia. ¿Qué es la región de convergencia? La región de convergencia es empezar a darle valores z, o cuáles serían los valores que debería tener z, ¿listo? Para que eso se vuelva o converja a un número, ¿listo? Es decir, el límite exista. ¿Listo? Entonces, lo voy a hacer con esta ecuación. Por ejemplo, en esa ecuación, ¿cuál debería ser el valor de z para que esa región haga convergencia? Entonces yo digo, ¿qué pasa si z vale 1? Si z vale 1, pues de manera automática eso se me va a dar al infinito. 1 menos 1, 0 y cualquier valor dividido entre 0 me da infinito. ¿Qué pasa si z es negativo? Entonces, si z es negativo, ustedes van a encontrar, ¿cierto? Que z dividido entre z menos 1, pues aquí es negativo, ¿cierto? Y digamos que independiente del valor, si este valor empieza a crecer o a decrecer, y esto digamos que hacemos que el límite de z tienda hasta infinito, él llega a se establece en un solo valor. Por ejemplo, si z vale infinito, infinito sobre infinito menos 1, pues es lo mismo que 100.000 sobre 100.000 menos 1, o sea, 100.000 sobre 99.999, pues me da 1 aproximadamente. Entonces ahí nosotros decimos que converge. ¿Listo? Vámonos por los pequeños. ¿Qué pasa si z es muy pequeñito? Si z es 0, pues 0 sobre 0 menos 1 me da 0, o sea que converge. Está dándome un valor exacto. ¿Listo? Eso significa convergencia. Si me voy por los positivos me pasa igual y con el 0 incluyo. ¿Listo? ¿Qué es lo que indica entonces? Que si yo hago que el valor absoluto, ni siquiera así, que el valor absoluto, porque cuando me da 0 digamos que es la solución trivial, entonces no me tiene ningún favor, ningún valor digamos que me sirva. Si yo hago que el valor absoluto de z sea mayor a 1, es decir, valores mayores a 1 o menores a menos 1, esa será la región de convergencia, pues eso siempre va a darme un valor específico. ¿Listo? ¿Qué estoy diciendo ahí entonces? Que aunque digamos que sabemos que k, el valor de k es entero, el valor de z no lo conocemos. Recuerden eso, lo que les estoy diciendo. Si no conocemos el valor de z y sabemos que z es un valor complejo, e a la menos s por t, no lo pierdan de vista, listo, en magnitud y en fase, por eso siempre analizo la magnitud, dice si la magnitud de eso
es mayor a 1, nosotros vamos a encontrar una región de convergencia sobre esa sumatoria. ¿Listo? ¿Qué significa que encuentre una región de convergencia? Que tiende a un valor específico, quieto. ¿Listo? Y si llego a encontrar el valor de z igual a 1, miren que encuentro un polo. Si analizo esa señal, pues yo me pusiese a analizar el denominador y yo digo, uy, sí, ¿qué pasa si z es 1? Cuando z es 1, el denominador de la función se va a anular y eso es lo que yo llamaría un polo. Ojo con eso. ¿Listo? Porque en esos polos recuerden ustedes que no está definido nuestra transformación, que es lo mismo que nos pasaba en la transformada de Laplace. Entonces aquí es muy parecido a la transformada de Laplace, con adición de que debo encontrar una zona en la que trabajan los valores de z. ¿Listo? ¿Para qué? Para que cuando yo traspase o envíe los valores nuevamente al dominio continuo para que ellos trabajen con la planta, puedan trabajar de manera acorde en convergencia, que es decir, es convergencia que se estabilicen, porque si no convergen esos valores a un número específico, se me inestabiliza el sistema de manera automática. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O muy complejo? Entonces me perdí. ¿Cómo fue que se sacó el 1 sobre menos z a la menos 1? ¿De dónde fue que sale? Ah, ¿este valor? Epa. Ese valor no lo hice yo, lo hizo ya un autor conocido y me dijo que esta serie converge a esto. Si ustedes desean de pronto observar la demostración, es bastante extensa, ¿listo? De cómo hacer que esa serie converja. Es una sumatoria de Riemann. Tendrán que, digamos, buscarla en alguno de los libros específicos de Riemann para que ustedes encuentren cómo hace la convergencia. Es una demostración matemática que les permite llegar ahí. De hecho, es muy utilizada cuando ustedes hacían la transformada de Fourier discreta. Bien, digamos que de pronto hacer la demostración se sale un poco del curso. Lo que tienen ustedes que hacer es confiar en que este es el punto de partida de la transformada z. Siempre las funciones que yo tenga de z a la menos k van a hacer convergencia a 1 sobre 1 menos z a la menos 1. ¿Listo? Ahí les toca, pues nada, acto de fe. ¿Listo? Ya. ¿Vale? No, digamos que no nos alcanzaría el curso para ponernos a demostrar eso. Entonces es por eso que no lo hago. Bien. Una vez tenemos esos valores, observen que ahí podría tener entonces de manera automática la transformada z de un valor que es un escalón unitario y que yo entonces podría perfectamente de manera sencilla decirle, bien, vamos a escalar. Bien, supongamos que queremos ahora cambiar de función. Ustedes saben evidentemente que la transformada z, ¿cierto? De una función delta, pues es una unidad, ¿cierto? Un escalón unitario. Es muy similar a la transformada de Laplace. Observen lo que empiezan a tener unos valores parecidos a la transformada de Laplace. Sin embargo, hay algunos que van a variar específicamente. Vámonos entonces con la siguiente que nos interesa. Y la siguiente que nos interesa cuando nosotros acudimos, ¿cierto?, a los errores de posición, al error de velocidad, pues es evidentemente una rampa, porque es la forma como arrancamos las máquinas AC. ¿Listo? Y son las máquinas que al final ejecutan trabajo sobre cualquier valor. Entonces, si yo me voy a una rampa, evidentemente, que es uno de los valores que quiero analizar, pues primero tendría que dibujar cuál es la rampa que yo quiero colocar. Entonces, en el dominio del tiempo y en el dominio discreto, pues yo lo que tengo en una rampa siempre es esto. Entonces, te tengo un valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entonces, observen que aquí va a ser importante el dominio del tiempo. ¿Listo? Aquí va a ser el valor del voltaje. Y de hecho, cuando nosotros hacemos el dominio del tiempo discreto, no sé si recuerdan su curso de análisis de señales, el dominio del tiempo aquí era n por el periodo. ¿Sí lo recuerdan? En realidad aquí era número de veces el periodo. Entonces aquí me aparecía era el número de muestras en el dominio que aparecían acá. Entonces por eso él me dice, o sea que si aquí valía 1, yo ya sé que esto es 1 nt, 2 nt, y eso es lo que me permite establecer la relación de la anterior pregunta que me hacía su compañero. Importante, ¿por qué razón? Porque si lo que yo quiero es una rampa, ojo porque aquí tengo que modelar la rampa de manera general es una función x de t, ¿cierto? Que vale t cuando t es mayor a 0 o mayor o igual a 0, no importa, y 0 cuando t es menor a 0. ¿Por qué tengo que acotarla? Miren que no estoy tomando en cuenta ningún valor anterior, ¿cierto? Ningún sistema causal en ninguno de estos valores, es decir, no estoy teniendo en cuenta ninguna señal anterior, ninguna señal del pasado, cosa que sí hacen los algoritmos de inteligencia artificial, y quiero separarlo para que lo tengan muy en cuenta.
Si yo hago eso, entonces digo que cuando esto está evaluándose en t igual a un nt, mírenlo, entonces aquí va a valer el periodo, la altura. Entonces aquí me va a quedar una altura t, 2t, 3t, 4t, 5t, 6t. ¿Listo? Entonces yo anclo el valor y yo saco la recta. ¿Listo? Digamos que ahí pues no me quedó tan bien escalada la función, pero la voy a sacar ahí de manera, voy a inclinarla un poquito, porque digamos me quedó mal graficada. Voy a inclinarla un poquitico para conservar los valores y que se me den por aquí. Bien, y empiezo a trazar las líneas de los grid que tendría. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, más o menos la gráfica que yo obtendría de manera continua sería esta. ¿Listo? Esa sería la rampa que yo quiero dibujar. Bien, y lo que yo quiero entonces discretizar, como lo mencionaba anteriormente, es que cada periodo tenga una altura. Entonces yo arranco con 0. Lo discretizo, ustedes ya tienen el conocimiento electrónico para discretizarla. La discretizan y él le saca este valor. ¿Listo? Y ese es un valor discretizado. ¿Listo? Tan pronto lo discretizo, entonces yo le aplico la transformada z a ese valor discretizado. ¿Listo? Y discretizarla significa, entonces decir, la transformada x de z, ¿cierto? Del valor que tengo aquí va a ser z cuando evidentemente yo evalúe x de t, o en n por el periodo, o k por el periodo. ¿Listo? Entonces cambiémosle aquí k para que nos concuerde. K por el periodo. ¿Listo? Y aplico la definición. Será igual entonces a la sumatoria sobre el infinito, desde k igual a 0 hasta el infinito, ¿cierto? De x de la muestra k. Entonces, si escojo este eje, x de k, si escojo el valor con el eje continuo x de kt, lo ven que aquí no me quita ni me pone si tomo la muestra 1, solamente lo que me interesa es observar cuál es la altura de ese valor en la muestra t igual a 1 por z a la menos k. En el momento en que yo escojo la muestra y la traigo al dominio del tiempo, ¿cierto? Con discreto, se me olvida su frecuencia. Es decir, no tengo en cuenta su frecuencia. Su frecuencia está inviscuida, está trabajada aquí en z. Esto cuando yo vuelva al dominio de Laplace o al dominio del tiempo continuo, ahí voy a tener en cuenta nuevamente su frecuencia, que es el periodo que yo voy a manejar ahí. Si eso es cierto, pues evidentemente que aquí me va a dar esto, que la altura era 0, 1t, 2t, 3t, 4t, 5t, 6t, etcétera, etcétera. Eso lo que me daría es que es la sumatoria, ¿cierto? Desde k igual a 0, no lo pierdan de vista, hasta el infinito de k por el periodo, esa es la altura, un periodo, dos periodos, observen acá, un periodo, dos periodos, tres periodos, seis periodos. ¿Listo? Entonces su altura multiplicado, ¿cierto? Por z a la menos k. Esa sería la forma en que yo puedo, digamos, colocar los valores de altura para esa rampa. De esos valores, ¿quiénes están independientes de la función matemática? Entonces, cuando yo me pongo a analizar, digo, pues muy sencillo. La función matemática no depende del periodo, o sea, el periodo se me va fuera de la señal. Así que esto será igual al periodo multiplicado por la sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito de k por z a la menos k. Bien, ¿eso qué significaría entonces? Que si yo le colocara esto en una función, esto me daría t multiplicado por 1 z a la menos 1 más 2 z a la menos 2 más 3 z a la menos 3 más, ¿cierto? N por z a la menos n. ¿Listo? Cuando yo hago esto, y evidentemente intento buscar las funciones de convergencia nuevamente, aquí les recomiendo por favor que me ayuden con acto de fe. Ustedes van a encontrar que esa serie converge, esa serie especial, que es digamos, una serie ya estudiada por Riemann, converge a t, ¿listo? Por z a la menos 1
dividido entre 1 menos z a la menos 1, todo elevado a la 2. O si ustedes lo quieren trabajar de una manera directa, entonces ustedes ya saben que esto es 1 sobre z a la menos 1, esto me daría t Porque multiplicado se elevó por, a la menos 2, a la 2, profe. nuevamente, porque quien hizo eso fue Riemann, y Riemann ya encontró la convergencia. ¿Listo? Les voy a entregar aquí un link para que ustedes estudien eso. ¿Ustedes vieron cálculo multivariado? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Listo? ¿Vieron sumatorias de Riemann? No. Profe, la verdad yo no. ¿Listo? Les voy a No, entregar profe. entonces, ¿sí? Un valor de convergencia. Entonces les voy a entregar un libro para que ustedes revisen. Digamos que eso se sale en este momento de nuestra explicación. ¿Listo? Y por ejemplo, van a buscar ahí ustedes cualquiera de ellas unas sumatorias de Riemann. ¿Listo? Busquen en internet sumatorias de Riemann y ahí van a encontrar de manera automática convergencia, o si quieres, convergencia de series. Ya les voy a mostrar aquí mi pantalla. Cuando ustedes Bien, muestran, entonces, una pregunta última, qué digan, pena. ¿Ahí sería el denominador 1 menos z a la menos 1 o hará 1 positivo? perdón, creo que aquí cometí un error, es 1 menos z a la menos 1. ¿Listo? Este sí es un error mío. Ahí cuando lo estaba escribiendo. 1 menos z a la menos 1. Bien, todo elevado al cuadrado. Listo, entonces voy a aclarar un poquito la duda de estas sumatorias de Riemann, que a veces siempre es un poquito molesto, aunque digamos a nosotros no nos influye mucho. A veces cuando uno está intentando entender esto, siempre tiene esa duda, venga, pero ¿de dónde salió ese 1 menos z a la menos 1? Entonces ustedes lo que hacen simplemente es buscar algo de series. Entonces voy a buscar por aquí alguna teorema de series convergentes. Voy a abrir este que es mexicano, ¿listo? Y aquí encuentran algunas series convergentes. Cómo hacer convergencia, cómo hacer divergencia. Las series de Taylor y Maclaurin también las pueden, digamos, trabajar de manera directa. A ver si aquí encontramos algunos ejercicios de series para que ustedes los observen. Y, por ejemplo, aquí empiezan a trabajar con las convergencias de las series. Entonces, miren, encuentre cuándo converge esta serie. Y él les hace, mire, converge cuando yo lo logro acotar a un determinado valor, encuentro unos límites, le aplico el límite al infinito y encuentro los valores. Entonces, esto es una serie de demostraciones que si ustedes quieren, evidentemente, encontrarlos, pues los pueden hallar de manera sencilla, observando algunos escritos que ya han sido hechos con anterioridad. A ver si podemos de pronto encontrar la de 1 sobre 1 menos x. ¿Listo? Esa es una serie de Maclaurin, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta y cómo converge esa serie de Maclaurin. Digamos que debería estar trabajado aquí de manera sencilla, que hay uno, por ejemplo, con la serie de Taylor, mírenlo. Pues todas esas series de Taylor que miraban unos valores específicos son los que nos permiten en este determinado momento poder encontrar la convergencia. ¿Listo? ¿A dónde convergen esos valores? Y la serie de Taylor, Maclaurin nos permiten de manera automática poder definir cómo ocurre eso. Entonces ahí nos definen las zonas de cada uno de los valores. Miren, aquí hay unas series específicas, pero digamos que esto es de variable compleja. Una duda, ¿ustedes ven un curso de variable compleja? Señores, No, ¿Eso es ingeniero. una materia? No. matemáticas avanzadas para ingeniería. La verdad, no, ingeniero. ¿Qué No. matemáticas vieron? ¿Me podrían hacer un resumen, por favor? Diferencial, integral, multivariado Y ecuaciones diferenciales. Ecuaciones. y ecuaciones diferenciales. Sí, en esas ecuaciones diferenciales ve uno algo de series, o si no lo ven en cálculo multivariado. Por lo general, ¿vale? Si En no, multivariado, sí. es necesario que se pongan un poco al día. Revisen la serie de Taylor y con la serie de Taylor pueden encontrar la convergencia de cada uno de ellos. ¿Listo? E incluso, aún cuando z es un valor complejo, como en este caso utilizamos la serie de Maclaurin. ¿Listo? Solamente confíen, aquí nos toca hacer un acto de fe en que eso converge a ese valor. Si ustedes quieren encontrar el resultado, venga, si lo pueden encontrar aquí. La serie de potencias, convergencia se llama. ¿Listo? Y por aquí debería aparecerme uno. Aquí encuentran, mire, por ejemplo, muchas. A ver si aquí lo encontramos. Para que de pronto nos quede esa duda, digamos, un poco realizada. Miren, aquí hay unos, digamos, que no es el valor que yo digo, sino otros valores más específicos. Esta es creo que la que estamos buscando, mírenla.
un coeficiente por un valor elevado a la n. Aquí desarrollan la serie, que es lo que nosotros estábamos haciendo, 1 por z a la menos 1, 1 por z a la menos 2. Y miren que si cambia el valor del coeficiente a 0 a 1, como ahorita nos pasaba, 1, 2, 3, pues aquí encuentran cómo convergen. Entonces él dice, suponga que eso es una exponencial compleja y que lo vamos a tomar en una integral de exponencial compleja y aquí le dicen cómo converge y si esto converge o no converge. Y digamos que aquí hay una serie de algoritmos que es importante que ustedes tengan ahí. Y lo comparan con una serie de Taylor. Y si es más grande que una serie de Taylor, entonces dicen que no converge. Y si es menos, si es más pequeña, entonces miren, aquí encuentran los valores. ¿Listo? Pero por favor les solicito que lo revise. ¿Listo? Aquí puede usted hacer la convergencia de cualquier serie. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta. Bien, voy a dejar de presentar acá. Voy a volver a la presentación que tenía originalmente para que podamos continuar. ¿Listo? Y es más un acto de fe, nuevamente. Pues si no tenemos eso, digamos que nos tomaría mucho tiempo en poder actualizarnos a ese tema. Así que, pues, digo, les solicito que ustedes supongan que ese resultado ya lo conocemos. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos ese valor de manera automática, pues nosotros lo que podríamos hacer es un trabajo pequeñito. Por ejemplo, aquí me quedaría 1 sobre z porque z a la menos 1. Aquí me quedaría nuevamente 1 menos 1 sobre z, todo esto elevado al cuadrado. Entonces yo ya sé que este valor de aquí abajo me da t multiplicado por 1 sobre z dividido entre, este ya saben que lo mandan para arriba, z menos 1 elevado al cuadrado dividido entre z al cuadrado. Entonces, producto de extremos, producto de medios, cuando ustedes hacen producto de extremos, producto de medios, este se va para arriba, este, sigamos, se cancelaría con este, ¿listo? Y de manera automática, pues, esto me daría, a ver si me quedó espacio, uy, quedó un poco reducido, el periodo multiplicado por un z que quedó arriba, dividido entre z menos 1 al cuadrado. Y nosotros podríamos decir que esa converge. Sin embargo, esa sería la transformada z de una rampa. Si yo le aplico la relación que hay entre la transformada z y la transformada de Laplace, ¿cierto? Yo podría encontrar de manera directa la transformada de Laplace de este valor discretizado. Esto para que lo tengan en cuenta. Para una serie de potencias, entonces digamos que a veces es necesario que nosotros empecemos a trabajar otro tipo de señales. Una señal que nosotros acostumbramos a trabajar mucho es la señal polinomial. ¿Y por qué trabajamos la señal polinomial? Porque ya tenemos un valor que está elevado a un número, ¿listo? Pero en este caso el valor a es una constante. Entonces supongan que nosotros tenemos una función x de k que es igual a la k, donde a es una constante, un número. Puede ser complejo, puede ser real, ¿listo? Y ese valor evidentemente me va a decir que k puede tener un valor 1, un valor 2, un valor 3, no importa. ¿Listo? Es un valor, es un número, cualquiera. Entonces, dependiendo del polinomio, es una función polinomial. Eso va a quedar a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6. ¿Listo? No importa. Y quiero encontrarle la transformada z a esa función k. Eso me explicaría a mí, por ejemplo, de manera automática cuando tengo una función al cuadrado, una función parabólica, una función de orden 3, etcétera, etcétera. Entonces, yo tendría que x de z, o la transformada z, de ese polinomio, que es el tercero que nosotros estamos trabajando, pues me va a llevar a definir que esto va a ser la transformada z de esa función x, ¿cierto? Que fue tomada a cada determinado valor. En este caso puede ser kt o k. ¿Listo? Como lo definimos es la función x de k. En un segundo aquí corrijo. X de k, que en este caso x de k sería la evaluación de cada uno de estos valores en cada una de estas funciones. ¿Listo? Y lo podíamos de una vez aproximar como la sumatoria, ¿cierto? Desde k igual a 0 hasta el infinito. Recuerden que fue por la definición que nosotros hicimos cuando estábamos trabajando en el exponencial del valor x de k, que en este caso es a a la k, por z a la menos k. Aquí vamos a encontrar algo más entendible. Y miren que si yo hago, digamos, una pequeña aproximación, digamos que podía colocar, por ejemplo, que esto me daría
con el mismo exponente, observen que eso sería como A sobre Z todo a la K. ¿Lo observan? A sobre Z todo a la K. Bien, entonces, si yo hago que haya una variable U que es A sobre Z, pues de manera automática esto se me convertirá en una sumatoria, ¿cierto? Desde K igual a 0 hasta el infinito de U a la menos K. ¿Listo? A la K, perdón. Voy a cambiarles el valor para que me quede mejor, para que yo pueda encontrar la convergencia del valor. Digamos que este sería A sobre Z. Vamos a invertirlo, que nos quede Z sobre A. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nos quede un mismo exponente y entonces podamos evaluar U a la menos K. Entonces me queda Z a la menos K y A está abajo, lo observan, A a la menos 1 multiplicado por menos K nos queda la K. ¿Listo? Entonces de manera automática, si yo hago eso, pues yo ya sé que esto me va a hacer convergencia, ¿cierto? Hacia el número que yo quiero. ¿Listo? Entonces, si yo sabía de la anterior convergencia que esto me iba a dar A a la 1, A a la 0, perdón, por Z a la 0, 1, más A a la 1 por Z a la menos 1, más A a la 2 por Z a la menos 2, más A a la 3 por Z a la menos 3. Si yo logro colocarla en esta forma, pues de manera automática podría encontrar la convergencia que yo estaba buscando ahorita. Y ahorita me decía, si eso es un 1 por Z a la menos K, eso es 1 sobre 1 menos Z. Entonces digo, o sea que esto sería lo mismo que 1 sobre 1 menos U a la menos 1. ¿Listo? Recuerden que estoy tomándome o basándome en el resultado que encontré de la función de la transformada con un escalón. Si eso es verdad, pues yo me devuelvo a U a la menos 1. Yo dije, U a la menos 1 es invertir A e invertir Z. ¿Cierto? Mírenlo. Invertir A o invertir Z. Entonces me va a quedar A sobre Z. Entonces esto es lo mismo que 1 sobre, que me quede el mismo tamaño, 1, ¿cierto? Dividido sobre 1 menos A multiplicado por Z a la menos 1. O A sobre Z. O sea, lo invierto. Si tenía Z sobre A, ahora me queda A sobre Z. Porque es U a la menos 1. Y ahí obtengo de manera automática mi convergencia. Si yo le aplico un poquito de matemáticas, pues digamos que esto me va a quedar 1 sobre, Z, cuando hacen la operación Z menos A, divido entre Z, mando para arriba el Z y me va a quedar Z sobre Z menos A. Y ese es el valor de convergencia. ¿Cómo lo pueden probar? Entonces, digamos que probarlo significaría que yo tendría que hacer una imagen de esas señales en el dominio de Z. Sería la única forma y mirar si el valor que me está dando es ese. Efectivamente, cuando yo hago la suma. No existe otra forma de probarlo. ¿Listo? Pero digamos que las sumatorias, pues afortunadamente tienen esos resultados. Y digamos que controlado yo podría hacer ese tipo de cosas. ¿Dudas hasta ahí? Profe, mire que esta sí la entendí, pero en la pasada vuelvo y le pregunto, no entendí el cuadrado por qué. Aquí Porque es entendí una bien lo que, convergencia. aquí sí vi que transformó la Z, digo, el A a la Z por U y eso, Sí. pero la otra, el cuadrado no. Sí, no, lo que ocurre es que en el anterior, el polinomio el valor del coeficiente que acompañaba a la Z no era un 1. ¿Listo? Y no hay un exponente para agrupar. Entonces es un polinomio, digamos el K que acompañaba el anterior, voy a mostrártelo. Tiene un resultado diferente. ¿Me hago entender? Este resultado que tenemos acá es diferente cuando el que le acompaña aquí es un valor del que depende su mismo exponente. Entonces no puedo aplicar la de 1 sobre 1 menos Z. ¿Me hago entender? Sino que aplico otro resultado. O sea, no tengo cómo explicártelo porque tendría nuevamente que hacer la demostración de la red convergente. Ya, entonces digamos que es como una propiedad. Sí, es otro resultado. ¿Me hago entender? Es otro resultado diferente. Ya. ¿Listo? Para que lo entiendas. ¿Vale? Ese sería entonces el trabajo. Entonces, este sí es sencillo porque digamos que nos basamos en el resultado y basados en el resultado, pues encontramos el siguiente resultado. ¿Listo? Que es el de A a la menos K. Miren que empiezan a aparecer
otro tipo de, digamos, de fenómenos. Y, por ejemplo, ¿qué pasaría si a mí me sale una función desplazada en el tiempo? Entonces, nosotros hablamos de que hay funciones desplazadas en el tiempo, como puede ser un escalón, ¿cierto? Que está desplazado en el tiempo, como puede ser una función exponencial también, que yo quisiese devolver para encontrar la función en el dominio de Laplace. Y entonces, para que me entienda entre el dominio de Laplace y el dominio de la función z, o en el dominio discreto, pues aparece el siguiente par de transformadas. Entonces, la siguiente transformada que yo voy a utilizar aquí, vamos a hacerla en otra hoja para que no tengamos inconvenientes de arranque. Sería la siguiente. Entonces, yo ya tengo aquí mis valores específicos. Un segundo aquí ordeno el tablero y ya estaría. Entonces, la siguiente transformada que yo tendría que usar es una exponencial compleja. La exponencial compleja me indica que siempre hay un desplazamiento en el tiempo. O que si hay un desplazamiento en el dominio de Laplace, eso se simboliza en su transformada inversa como una exponencial compleja. O sea, tienen una relación directa. Así que en la transformada z también va a suceder eso. Si yo tengo, o sea, se me movió la muestra, por ejemplo, una unidad a la derecha, ¿cuándo puede pasar eso? Que yo tomé una señal y luego la comparé con la misma señal, pero desplazada a un determinado tiempo, porque tenía un lapso de eco, por ejemplo, con un eco de repetición, porque me llegó la señal, por ejemplo, en un sistema inalámbrico o en un sistema alambrado, por otro lado, me llegó tarde la señal. Entonces, eso lo podemos nosotros de algún modo simbolizar en función de transformadas en el dominio de la frecuencia. Es decir, ¿qué le pasó a la frecuencia con esa señal que llegó y se sumó, que se convirtió en una interferencia o en un ruido? ¿Listo? Entonces, esa siguiente será x de t igual a, evidentemente, como estamos tomando sistemas que están trabajando con el dominio del tiempo mayor o igual a 0, por e a la menos at, para que pueda haber convergencia. Recuerden que si el a, evidentemente, lo definimos para t's menores a 0, pues en la señal, en lugar de crecer, crece y se vuelve inestable para t's mayores igual a 0 y 0 para t's menores a 0. Este acoplamiento, digamos, de acoplarlo para dominios en el tiempo mayor o igual a 0, hace referencia que siempre parto de señales que no tienen memoria. Recordar, aquí A debe ser mayor a 1. Bien, ya lo van a ver por qué. ¿Listo? Intentemos sacar la transformada de z de este valor. Observen que esa señal está en el tiempo. Entonces, ¿cómo la discretizaba yo? Yo digo, o sea que la señal x de k por el periodo es una función a trozos de e a la menos k a t para kt, ¿cierto? Para los valores kt, cuando k es igual a 0, 1, 2, ¿cierto? Ya sabemos que at y t es mayor a 0 y 0 en cualquier otro sitio. Mayor o igual, menor a 0. Si eso lo tenemos claro, cuando yo la grafique, evidentemente le voy a decir, o sea que la señal a que yo le estoy intentando sacar la transformada z es esta. Es una señal que arranca en 1, esta es la señal en el tiempo, que arranca en 1, esto porque su amplitud es 1, y decrece rápidamente y cuando yo la discretizo tengo estos valores. Cada cierto periodo. Y observe que la mayor cantidad de energía está concentrada al inicio de la señal en esa exponencial. Entonces puede funcionarme, sobre todo en eventos de teoremas de decisión. Si lo que yo estoy haciendo es eso, esta es la señal que yo estoy mostrando. Para la muestra número 1, miren que si yo digo 1 por kt, o el periodo de tiempo, el eje en azul es el tiempo. ¿Listo? Entonces, para ese efecto de dibujo, kt es el número de la muestra. Entonces digo, perfecto, muestra 2, muestra 3, muestra 4, muestra 5. Y el K.1, ese es K.1. el ancho de cada muestreo. No, para valores 1, 2, 3, Ok. 4, 5. Solamente es para definir que eso tiene valores infinitos. ¿Listo? Que la señal está o se puede discretizar de manera infinita. Si nosotros hacemos ese tipo de cosas, pues de manera directa cuando yo haga la transformada z, pues yo lo que estoy haciendo es sacarle la transformada z a la función, ¿cierto? E a la menos a kt.
Cuando yo hago esto, de manera automática digo que la voy a discretizar. Es decir, es una señal que debe estar discretizada. Y esa señal discretizada es K por el periodo, o KT. ¿Listo? Si eso es cierto, pues aquí me va a dar la sumatoria. Digamos que esto lo obvia uno, ¿no? Al inicio tiene que hacerlo, la primera parte, pero para mecanizarlo, después resulta uno obviando. ¿Cierto? Y solamente coloca la señal aquí, E a la menos A, K por el periodo, por Z a la menos K. ¿Listo? Ahí soluciona uno siempre la ecuación en el dominio de Z, después lo puede pasar al dominio de Laplace, soluciona el dominio de Laplace y hace la transformada inversa de Laplace. Entonces aquí, en realidad, cuando yo hago un problema de control discreto o control digital, tengo que trabajar con ambos dominios, hacer que ambos entiendan, y una vez que haga que ambos entiendan, pues saco mis resultados. Entonces aquí va a pasar algo similar. Observen que si yo hago nuevamente la aplicación o la sustitución de esos valores, con una sustitución simple, por ejemplo. Miren ¿qué ocurre con este exponencial? Miren. ¿Listo? Entonces me va a pasar lo mismo que tenía en el anterior. ¿Qué ocurre si yo hago que E a la menos A por T? ¿Listo? Sí. ¿Qué ocurre si U, mírenlo, es igual a E a la menos AT? ¿Listo? Dividido E a la menos AT. Miren que incluí el símbolo en el valor, dividido entre Z. Si hago eso, pues evidentemente que esta se me va a convertir en la sumatoria desde K igual a 0 hasta el infinito. ¿Por qué lo coloqué a este negativo? Para que el K me quede positivo y pueda utilizar el resultado anterior. ¿Listo? ¿Cuál resultado? El de la A, que era positivo. ¿Listo? Entonces, por eso coloqué ese valor negativo entre la inclusión. Entonces, me queda aquí por U, que sería todo este valor, y mire que ambos estarían elevados a la K. U a la K. Si yo elevo a la K, aquí me queda como si yo colocara todo esto elevado a la K. Eso es lo mismo que multiplicar a la menos AKT y Z a la KT, Z abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Como el signo que traía desde el inicio era negativo, pues lo dejo con el valor negativo. No lo incluyo dentro del valor. Además, me aprovecho que ya tengo el resultado anterior del polinomio para poder trabajarlo. Y yo ya sé cuál es este resultado, lo acabé de hacer. ¿Listo? Entonces, este resultado me dio que esto era 1 sobre 1 menos A por Z a la menos 1. ¿Listo? Entonces, en realidad esto es U, perdón. 1 sobre 1 menos U a la menos 1. ¿Listo? Entonces, como yo ya sé cuánto vale 1, cuánto vale U, esto me va a quedar 1 sobre 1 menos E a la menos AT multiplicado por Z a la menos 1. Lo observan y de manera automática, pues le hago la operación, la trabajo un poquito, ¿listo? Y aquí voy a hacer la operación de suma y resta, y digamos que ya saben que esto es 1 sobre Z menos E a la menos AT, todo dividido entre Z, hago producto de extremos, producto de medios, para arriba, aquí este está 1 sobre 1, y aquí me va a quedar Z dividido entre Z menos E a la menos A por T, bien, de valor específico. Y observen una cosa, esto es muy parecido a la transformada de Laplace. Y ustedes dirán, ¿pero por qué, profe? Porque miren que el valor que nosotros empezamos a encontrar de manera regular, que es este, que es el que acompaña a la Z a la menos K, va a ser el que me va a reflejar en el dominio de Z en realidad la suma de los valores. Obsérvenlo ahí. ¿Listo? Cualquier valor que yo multiplique en la sumatoria, de manera automática me va a encontrar como un valor convergente. Entonces, digamos que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y vámonos con valores de AC. Aquí ya se empieza a complicar un poco la cosa. ¿Listo? Entonces empezamos a cambiar las señales y hacerlas un poco más oscilantes. Entonces, digamos que las señales oscilantes, por definición, son las señales sinus y cosinus. Las señales sinusoidales o cosinusoidales, para poder ser trabajadas en el dominio de cualquier transformada, tienen que siempre ser llevadas a la ecuación de Euler. ¿Recuerdan la ecuación de Euler? Sí, no responde, no sabe. ¿No? Silencio administrativo. No la recuerdo, profe.
Silencio administrativo positivo o negativo. No, Yo profe, creo que no. es negativo, profe. Listo. Entonces, vale, entonces, la entidad de Euler, y Euler después de trabajar mucho tiempo en sus matemáticas, llegó a la siguiente conclusión y él decía, una exponencial compleja a la j omega t, no importa que la acompañe, pero que tenga un valor de componente en frecuencia y componente en tiempo, puede ser claramente definida, de hecho, de aquí es que nace la transformada de Laplace, de Fourier, series de Fourier y todo eso, como el coseno de omega t, esto, más j seno de omega t. Entonces, ¿qué fue lo que hizo en realidad el señor Euler? Definió un espacio de trabajo real complejo. Y ustedes dirán, ¿cómo así real complejo? O sea, inventó y dijo, ¿qué pasa si en el eje imaginario yo coloco, o en los ejes nuevos, algo que es real en el eje X y algo que es imaginario en el eje Y? Y aplico, ¿cierto?, la solución de las identidades trigonométricas. Entonces él decía, pues fácil, mire. Si yo lo que estoy buscando es esto, quiere decir que el exponencial complejo tiene e a la j omega t una magnitud y tiene una fase, ¿cierto? Y ahí salen los fasores. Y si yo le coloco una fase, pues la mejor forma de simbolizarlo es mediante un círculo. ¿Por qué razón? Porque él se dio cuenta que independiente de cuál sea la magnitud de la función exponencial e a la j omega t, cuando yo la proyectaba sobre un ángulo, mírenlo, no importa cuál fuera el valor, esta era la magnitud de e a la j omega t. Y siempre era 1. Entonces él dijo, o sea que la magnitud de este siempre es 1. Pero el ángulo no lo podía encontrar tan sencillo, así que se inventó la forma de poder hacer la definición de las funciones trigonométricas. Dijo, pues fácil. Las funciones trigonométricas estén definidas como su proyección en el ángulo coseno y su altura en el ángulo o en el valor del seno. Entonces, si el valor coseno es lo que se proyecta sobre el eje real y el valor seno es lo que se proyecta sobre el eje imaginario, pues cuando yo haga la magnitud, que esta fue la ecuación en realidad poderosa que sacó, dijo pues la raíz cuadrada, ¿cierto?, de coseno al cuadrado de omega t más seno cuadrado de omega t es igual a 1. Y entonces, si la raíz cuadrada era la magnitud, yo ya sabía que aquí había un eje real y un eje imaginario. Entonces dijo, aquí está el eje real, aquí está el eje imaginario, aquí está la magnitud, estamos cumpliendo con todo. Y más aún, aquí está la fase. Mírenlo. Así que el ángulo, ¿cierto?, de e a la j omega t como fasor siempre va a ser igual a la tangente inversa, ¿cierto?, de lo que yo tenía como valor de elevación, que en este caso es la parte imaginaria de un valor sobre la parte real de otro valor. Y entonces encontraba tanto la magnitud como la fase de cualquier número. Y podía también llevar eso a valores inversos y convertir, por ejemplo, un número imaginario en un número real, un número real en un número imaginario, pero jamás pensó que este tipo de resultados nosotros lo íbamos a atravesar o utilizar en las transformaciones de senos y cosenos para transformadas de Fourier, transformadas exponenciales y todo, recuerden, con el objetivo de llevarlo al dominio de la frecuencia, resolver las ecuaciones diferenciales, en nuestro caso ecuaciones de diferencias, que ahorita más adelante las vamos a ver, de manera sencilla como ecuaciones lineales, y una vez encuentro un polinomio de solución, me devuelvo y hago la transformada inversa y llego al dominio del tiempo. Eso siempre fue el objetivo y siempre es y será el objetivo. Entonces, si yo hago eso, ¿qué pasaría si hago lo siguiente? Miren, e a la j omega t. Luego, e a la menos j omega t. Y él dice, pues fácil, mire, esto es lo mismo que coseno de omega t más j seno de omega t. Si usted invierte la parte imaginaria, mírenlo, quiere decir que está por acá. Si usted pone el ángulo negativo. ¿Listo? El ángulo coseno es una función par. Entonces, al ser par, al ángulo coseno no le va a pasar nada. El coseno de menos omega t es el mismo coseno de omega t. Pero el seno es una función impar. Entonces, aquí le pasaba menos j seno de omega t. Y él dijo, maravilloso. ¿Y qué pasa si lo sumo? Mire, si yo lo sumo, pues obtenía coseno más coseno, 2 veces el coseno de omega t.
Pero si lo resto, obsérvenlo aquí, aquí va a obtener que este se cancelaba con este, y aquí me iba a quedar menos este de acá, menos este de acá, me iba a quedar 2j seno de omega t. De modo tal que cualquiera de las dos que yo utilizara me iba a ser beneficioso. Miren, y lo verá lo que va a ocurrir. Entonces, si coseno de omega t es igual a la suma de estos dos, entonces yo decía, pues entonces puedo definir el coseno de omega t en función de exponenciales complejas. ¿Cómo? E a la j omega t más e a la menos j omega t. Y este 2 que estaba aquí, pues lo pasaba a dividir. Y ya está. Y decía, ah, magnífico, o sea que con el seno hago lo mismo. ¿Sí? Seno de omega t es igual a e a la menos j, perdón, e a la más j omega t menos e a la menos j omega t, pero esta vez lo dividía sobre 2j, que era el valor que me parecía aquí. Entonces, al hacer digamos, ese valor de transformación, pues de manera automática yo tenía una solución bastante buena y que me ayuda a resolver una gran cantidad de cosas que tengo pendientes en las transformadas. No solamente las de Laplace, sino las de Fourier, las de series de Fourier y demás. Entonces puedo componer senos y cosenos en este tipo de transformadas. Si eso es cierto, pues entonces cuando yo voy a hacer la del seno, digamos, y la del coseno, pues yo lo que tengo que hacer es transformar eso en funciones exponenciales complejas y aplicar el concepto que yo tengo. Entonces vámonos con la del seno. Entonces, cuando yo tengo la del seno, la función sinusoidal, digamos que estas son herramientas matemáticas, recuerden que esto es igual que la función de Laplace, después yo voy a resolver todo y me devuelvo en el dominio de z para poder encontrar mi solución, entonces razón por la cual necesito conocer los pares de transformadas. Bien, entonces, si yo voy a transformar una seno, yo ya sé que la función seno de omega t es igual a e a la j omega t menos e a la menos j omega t dividido entre 2j. Si yo sé eso, pues entonces hacer la transformada de Laplace implica que debo, ¿cierto?, acudir a la transformada de Laplace de cada uno de ellos de manera individual, es decir, desde la transformada z, perdón, de este, luego la transformada z de este y sumarlas. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo aquí. Entonces yo digo, o sea que la transformada z de la función seno de omega t va a ser igual a la transformada z, ¿cierto? De su descomposición, esto, que sería e a la j omega t menos e a la menos j omega t dividido entre 2j. 2j es una constante, es un número. Así sea complejo, es una constante. Entonces yo lo puedo sacar de la ecuación. ¿Listo? Entonces lo que me llevaría a que si yo cuadro esto, voy a hacerlo aquí un poquito, a tomar solamente la mitad del tablero para que me quepa la ecuación cuando la escribo, esto me daría, entonces, la sumatoria, voy a hacerlo de manera específica, no, de manera sumatoria no porque se me va a complicar, se me va a volver larga. Hagámoslo mejor así. Voy a descomponerla. La transformada z, como es una sumatoria, pues las sumatorias son conmutativas, ¿cierto? Las sumatorias son distributivas, todo lo que sea sumas, y se pueden separar. Y más aún, yo puedo aplicarle la transformada z al valor completo y luego utilizar su resultado. Entonces, observen esto. Eso sería lo mismo que la transformada z, ¿cierto? Saquémoslo aquí, voy a agrupar un poquito para que me quede más ordenado. 1 sobre 2j es un número, eso no va a influir nada, por la transformada z de e a la menos j omega t, ¿cierto? Menos 1 sobre 2j, la transformada z
este era positivo, perdón, de E a la menos J omega T. Observen que yo podría hacer eso, pero este resultado lo acabé de sacar, este de acá. Lo acabé de sacar, lo acabé de hacer arriba. ¿Listo? Y observen que me daba de manera automática un valor, lo voy a escribir aquí en la parte inferior, que es 1 sobre 2j, voy a ahora hacer el factor común. Entonces la transformada de z de este valor era 1 sobre 1, en realidad es menos e a la j omega t, recuerdan que solamente era colocar el valor aquí, por z a la menos 1, ese es el valor que me daba para una, ¿listo? Menos el valor que me da para la otra, ya la puedo agrupar porque ya la metí aquí entre un paréntesis, el 2j lo saco y me queda sobre 1 dividido entre 1 menos e a la menos j omega t por z a la menos 1. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Estoy usando solamente uno de los conceptos que ya tenía. ¿Vamos bien ahí? Sí, profe, claro. Vale, perfecto. Entonces, ¿ahora qué es lo que me propongo? Vamos a romper esos paréntesis, vamos a arreglar esos datos y vamos a trabajarlos de manera detenida. Voy a hacerlo aquí pequeñito para que nos vaya, digamos grande para que lo veamos, pero pequeñito para que nos queden los apuntes. 1 sobre 2j, nada que hacer, eso se queda por fuera. Multiplicado por. Entonces, ¿aquí qué vamos a tener? Primero que operar la parte de abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la operación del resultado en multiplicación, ¿sí? Podemos multiplicarlos ambos, uno por el otro, y hacemos la multiplicación en cruz. Entonces, multiplicamos en cruz, multiplicamos los de abajo y me queda abajo. Entonces, multiplicación en cruz es 1 menos el de acá, e a la menos j omega t, z a la menos 1, ¿listo? Menos 1 más, porque menos por menos da más, e a la j omega t por z a la menos 1. ¿Listo? Ya hice la multiplicación en cruz. Ahora voy a multiplicar por los valores que están abajo. Entonces, cuando yo hago la multiplicación de los valores que están abajo, me va a quedar 1 por 1, 1. ¿Bien? En verde. Este por 1, pues el mismo, ¿cierto? Entonces me quedaría menos e a la j omega t por z a la menos 1. ¿Listo? Luego, en color negro, este por este, me quedaría menos e a la menos j omega t z a la menos 1. ¿Listo? Y nos queda la multiplicación de los dos exponenciales que la voy a hacer en amarillo. O sea, este por este. Y ustedes dicen, uy, entonces, ¿cuánto me da e a la j omega t por e a la menos j omega t? ¿Cuánto nos da, Branly? E a la j omega t por e a la menos j omega t. No sé, profe, 1. ¿Por qué les da 1? Porque tengo uno que está arriba y uno que está abajo, ¿sí lo ve? E a la menos j omega t es 1 sobre e a la j omega t. Entonces eso es como 10 sobre 10. ¿Cuánto es 10 sobre 10? 1. 1. ¿Listo? Entonces por eso da 1, para que lo tengan en cuenta. Entonces, Profe, ¿los está restando o los está multiplicando? Porque yo veo dos fracciones que se están restando, profe. ¿En dónde me está preguntando? Perdón. Arriba, donde tiene la cruz. Estoy haciendo una operación de fraccionarios. Una resta. Sí, estoy haciendo una resta de fraccionarios. Nada más. Por eso los multiplico en cruz y abajo los multiplico los denominadores. Nada más. ¿Listo? Entonces me queda 1 por todo el de abajo que me da este. Luego, 1 por todo el de abajo que me da este. Sino que le cambia el signo evidentemente por la resta, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Y abajo la multiplicación de ambos. Entonces, cuando multiplico este valor por este valor, de manera automática me da 1. Y z a la menos 1 por z a la menos 1, ¿cuánto me da?
Alejandro, Z a la 2. a la menos 2. Perdón, menos 2. ¿Listo? Z a la menos 1 por Z a la menos 1, Z a la menos 2. Entonces, digamos que agrupamos un poquito esto y digamos que queda bien. ¿Qué se puede cancelar? ¿Qué se puede anular? Entonces, pongámosle ojo aquí a lo que ocurre. Entonces, este 1 se va con este 1. ¿Claro hasta ahí? Muchachos, ¿claro hasta ahí? ¿Podemos simplificar Sí, algo? bro. Digamos que no podemos simplificar algo más, pero lo que sí podemos hacer es agruparlo. A ver si se me acaba la hoja por aquí. Yo creo que aquí me cabe un poco. Me estoy dando cuánto espacio dejé hacia el lado. No, yo creo que aquí me cabe. ¿Listo? Voy a agruparlo acá. Y esto me va a dar 1 sobre 2J, ¿cierto? Que multiplica a la agrupación de los dos. Mire que aquí logré agrupar. Ambos están por Z a la menos 1. Entonces yo digo, bien, esto me queda Z a la menos 1, factor común de, voy a ordenarlo solamente, E a la J omega T menos E a la menos J omega T por signo. Solamente los ordené por signo. ¿Bien hasta ahí? Y abajo, lo mismo. Voy a decir, eso va a ser 1, que así no le puedo hacer nada, menos el Z a la menos 1 factor común. Bien, Z a la menos 1, deje el signo por fuera, entonces ambos me van a dar positivo. E a la J omega T más E a la menos J omega T, ¿cierto? Más Z a la menos 2. ¿Clara esa agrupación? ¿Para qué hice eso? ¿Y cuál era el objetivo fundamental de hacer esas agrupaciones? Pues porque cuando yo agrupo sumas de senos, perdón, sumas de exponenciales con signo cambiante, como es este de acá, yo sé que eso me va a resultar en un seno o un coseno. Entonces, claro, cuando yo miro esa señal y me voy al otro lado, pues yo digo, perfecto, o sea que esto se me va a convertir, ¿está bien? ¿Listo? En igual. Entonces, 1 sobre 2J que multiplica. Entonces, reduzco. Arriba, las restas de exponenciales complejos, ¿qué me va a dar? Según ¿Seno? Euler, ¿Seno? seno. Seno. Entonces me quedaría Z a la menos 1, ¿cierto? Por sinusoidales. ¿Claro hasta ahí? Entonces me queda aquí. Z a la menos 1 por seno de omega por t. ¿Listo? Pero observen una cosa, que el seno era una división sobre 2J, entonces aquí tengo que multiplicar por 2J. ¿Listo? ¿Por qué tengo que multiplicar? Miren, porque aquí me falta a la menos 2J. Digo, dividido sobre 2J, aquí en este. ¿Bien? Entonces, por eso esto es igual a 2J seno de omega t. Si quieren, hagan el despeje y se van a dar cuenta. Y este, evidentemente, pues también me va a dar 2 veces el coseno de omega t. Entonces, abajo me va a quedar 1 Profe, queda 2J positivo o negativo. positivo, porque mire el orden de los valores. Si estuviese aquí, los valores arrancando primero el E a la menos J omega t, se haría negativo. Pero como arranca el positivo, es positivo. Es por la identidad de Euler. Me voy a la anterior página para que tú lo puedas observar. Era la identidad de Euler. Aquí, mírenla. El seno es positivo. Obsérvalo. Cuando E a la J omega t, ese 2 no hay. Este es del anterior. ¿Listo? E a la J omega t menos E a la menos J omega t sobre 2J. Entonces lo que yo digo es, mire, paso este 2 acá y de manera automática E a la J omega t menos E a la menos J omega t me da 2J. Y aquí voy a hacer lo mismo. Paso este 2 acá y me queda 2 coseno de omega t. Si el que arranca es el exponencial positivo, el seno es positivo o el coseno es positivo. Si el que arranca es el exponencial negativo, el seno es negativo o el coseno es negativo. ¿Claro hasta ahí? Ya, Bien. profe, muy claro. ¿Listo? Entonces aquí la tienes, mírenla. Entonces, uno lo mira la ecuación y dice, perfecto, miren que arranca el exponencial positivo y el exponencial positivo, o sea que ambos van a ser positivos. Aquí me falta dividir en 2, entonces aquí me toca pues reemplazar el 2J y aquí me falta reemplazar el 2 coseno. Entonces, menos, recuerden que está agrupando el Z a la menos 1, menos Z a la menos 1, ¿cierto?
que multiplica a Y coseno. quedaría 2 por coseno, ¿no, profe? Correcto. Denme un segundo. Menos mal usted se dio cuenta. Z a la menos 1. Claro que lo pensaba colocar al final, pero bien, voy a colocarlo así como lo tengo ahí. Coseno de omega t multiplicado por 2. ¿Cierto? Más el z a la menos 2, pues que a ese sí no le puedo hacer nada. Listo. ¿Qué más podríamos hacer? Pues podríamos agrupar y pasar ese z a la menos 2, ¿cierto? Hacia arriba. Si paso un z a la menos 2 o lo mando para arriba, ¿cómo lo puedo hacer? Pues operando todos los fraccionarios. Yo lo que tendría que hacer es dividir todo en z a la menos 2 o multiplicar todo por z al cuadrado, que también sería una opción específica. Si yo multiplico todo por z a la menos 2 o mando todo por z al cuadrado, mira que multiplico por z al cuadrado aquí y multiplico por z al cuadrado aquí. ¿Listo? Si yo hago esa multiplicación o hago ese deber de multiplicar por z al cuadrado y por z al cuadrado y además simplificar este de acá, mírenlo, que lo puedo hacer, el 2j con el 2j, pues entonces este pasa de ser z a la menos 1 por ser z a la 1. Y este pasa a ser z a la 0, este de aquí pasa a ser z a la 1 y este de aquí pasa a ser z al cuadrado. Este se convierte en un z al cuadrado, este se convierte en un z a la 1 y este de aquí se convierte en un z a la 1. Y los senos y los cosenos se mantienen exactamente iguales. Pues lo que me llevaría a decir que la transformada z aquí, ¿cierto? De esa señal me va a dar igual, listo, voy a hacerle un poquito ahí de zoom, a 1 multiplicado por z veces seno de omega por el periodo. Esto aquí lo voy a cambiar por el periodo y ustedes dirán, profe, ¿por qué lo cambió por t? Por una simple y sencilla razón. Este t que yo trabajé aquí, este t es evaluado cuando t es igual a el periodo. No lo pierdan de vista, porque fue cuando lo discreticé, ¿vale? Cuando yo lo discretizo, entonces mi ecuación debe quedar también discretizada. Entonces, si yo discretizo ese valor, cuando ya llego al resultado, obsérvenlo aquí, pues lo coloco en el punto donde lo quiero evaluar. Digo que es z veces seno de omega t sobre z al cuadrado menos 2 veces z coseno de omega t, ¿cierto? Z a la 1, como habíamos dicho, más 1. Y esa sería la transformada z de una función sinusoidal. ¿Dudas y preguntas? ¿Dudas y preguntas? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, largo pero y difícil, pero sí. Bueno, difícil no, yo creo que es un poquito largo y es una cuestión de, digamos, de mucha atención, ¿no? Aquí no puede haber déficit de atención. Si a ustedes les llega a ver aquí a dar un déficit de atención, I'm sorry, dijo, ahí sí no hay nada que hacer. Bien, entonces muy concentraditos. Y ahora vámonos a hacer algo interesante. La del coseno se las dejo para que ustedes la hagan ahorita en sus ratos libres mientras yo estoy haciendo la entrega de notas. Y voy a hacer una última interesante. Y de hecho que la tiene el libro y que me parece bastante aplicada. Y me dice es, obtenga la transformada z de x de s, es decir, de un valor en el dominio de Laplace, cuando el dominio de Laplace es 1 sobre s por s más 1. Y entonces aquí ya se empiezan a relacionar y ustedes dicen, o sea que sí hay posibilidad de que yo me mueva entre lo análogo y lo digital, entre lo continuo y lo discreto, sí. Pero las cosas, digamos que aquí no son tan compresibles. Y yo digo, pero venga, yo le quiero sacar la transformada del z a una función en el dominio de Laplace. ¿Listo? Entonces la única forma de encontrarle la transformada z a una función en el dominio de Laplace es primero aplicarle la transformada inversa a la transformada de Laplace. Entonces, sacarle la transformada inversa a esto me la trae al tiempo. Entonces, esto es lo que haría. Tengo una función x de s, la llevo a una función x de t, la muestreo, la convierto en x de kt. Esto es muestrearla y ahora sí tiene sentido. Y la devuelvo a mi dominio en la transformada z. Y si quiero hacer el paso, digamos, inverso, pues tengo que atravesar siempre, pero siempre tengo que atravesar por el tiempo. De momento,
De momento siempre tengo que atravesar por el tiempo. ¿Listo? Entonces, miremos cuál es la transformada inversa de Laplace de esa función. Entonces, ¿cuál es la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s por s más 1? Aquí vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Listo? Entonces, la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s por s más 1, ¿listo? Se refiere o hace referencia a la transformada inversa de Laplace de algo por fracciones parciales que va a quedar a sobre s más b sobre s más 1. ¿Listo? ¿Qué es lo que intento hacer? Encontrar los coeficientes de a y de b que hagan que esto se convierta en este valor. ¿Eso qué quiere decir? Voy aquí a salirme un poquito. Que a más b debería darme 1 para que el de arriba, listo, se mantenga. Listo, en realidad, perdón, aquí estoy cometiendo un error. No es a más b, estoy diciendo que a, si yo hiciera la operación de fraccionarios, mire, multiplicación en cruz, a por s más 1, más b por s, debería darme el numerador. El numerador es 1, y el otro, s por s más 1, pues evidentemente me da s por s más 1. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes operan ese valor de arriba, les va a quedar un sistema de ecuaciones que dicen, si yo hago esa operación, me queda a por s más a, más b por s, debería ser igual a 1 más 0 en s, porque no hay nada en s, en la parte derecha, en el numerador. Entonces me sale un sistema de ecuaciones. Dice, ¿cuál sistema de ecuaciones? Sí, señor. Aquí me sale un sistema de ecuaciones donde digo que el a por s más el b por s es igual a 0, porque no hay en s, ¿listo? Y que a es igual a 1, de manera automática. Y de aquí me sale a es igual a 1, por lo tanto, de esta de acá, b es igual a menos a, por lo tanto, b vale menos 1. ¿Listo? O sea, menos 1. Si yo armo ese par de transformadas, si hago siempre una transformada inversa de Laplace, siempre tengo que aplicar fracciones parciales, siempre, me va a dar a sobre s, que sería 1 sobre s, más b, menos 1 sobre s más 1. Si quieren, opérenlo y verá que les va a dar de manera automática el valor. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Muchachos, ¿vamos bien? Profesor, ¿se me puede volver a hacer ahí donde hizo AS más A más BS igual a 1 más? Yo iba a decir lo mismo. Vale, listo, perfecto. Entonces miren lo que ocurre. Cuando yo hago esta operación, aquí lo que estoy haciendo es una operación de dominio, perdón, de suma de fraccionarios. Entonces yo lo que busco es descomponer este polinomio en fraccionarios. ¿Por qué? Por eso le llamo fracciones parciales. Ese es el método. Y entonces la suma de fraccionarios me dice multiplica en cruz. Entonces multiplicar en cruz es a por s más 1, más b por s. Y ese valor debería ser igual a este numerador, que es 1. Bien, hasta ahí creo que vamos bien. Y el del denominador, pues me va a dar la multiplicación, que es evidentemente el resultado al que yo quiero llegar. Al del denominador no me interesa, porque yo ya sé que siempre me va a dar la multiplicación. Me interesa el del numerador. Y digo, perfecto, cuando yo descompongo eso, me dice que los que están con dominio en S deberían ser iguales a los que están en el dominio en S. Entonces, ¿cuánto hay en S? El A por S y el B por S. Entonces yo digo, perfecto. O sea que si lo separo, A por S más B por S me daría 0 veces S. ¿Y cuál me queda el otro? A igual a 1. A igual a 1. Voy a hacerle en otro color para que de pronto lo identifiquen. Los que quedan sin S, que no quedan con el S elevado a la 0, A igual a 1. Si hubiese valores de S elevado al cuadrado, al cubo, no importa. Ahí les tendrían que salir tantas ecuaciones como valores tengan elevados. Y ahí yo puedo evidentemente identificar que de acá A por S más B por S igual a 0. El S no me interesa, entonces me queda que A más B igual a 0. Por lo tanto, A es igual a menos B, o B es igual a menos A. Y como encuentro que A era 1 de manera directa, pues B vale el valor contrario. Es una solución por igualación de matemática básica, ¿cierto? De igualación o de alguno de los métodos que ustedes tengan de álgebra para la solución de sistemas de ecuaciones. Y de manera automática, pues entonces yo encuentro que la descomposición en fracciones parciales es esta. Siempre debo hacerlo, y ustedes dirán, pero ¿por qué, profe, siempre debo hacerlo? Porque debo encontrar
la transformada inversa de Laplace en función de exponenciales. Entonces, para encontrarla en función de exponenciales, siempre debo acudir a los valores que ustedes tienen en su parte superior. Entonces, pueden operarlo, pueden volver a hacer la suma de fraccionarios con esa fracción, con esos valores que nos acaban de dar, y van a encontrar que les da 1 sobre S por S más 1. ¿Listo? Ahí no van a tener ningún inconveniente. Y entonces dicen, bien, ¿cuál es la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S? Pues eso es un escalón. Eso me da 1. ¿Listo? Y la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S más 1 me da E a la menos T. ¿Listo? Entonces aquí me da 1 y aquí me da E a la menos T. Pero miren este signo. Cambia el valor de acá. O sea que la transformada inversa de Laplace que yo quería encontrar es 1 menos E a la menos T. Bien, o sea que x de t, que era el valor al que quería llegar inicialmente para poder sacar la transformada, me da 1 menos e a la menos t. Bien, y a eso quiero sacarle, dígame. ¿Por qué es E a la menos T, perdón? Hay que acudir a la tabla de transformadas de Laplace, ¿vale? Ah. Es la definición de la transformada de Laplace. ¿Listo? Ese, digamos que ya nos hace irnos muy atrás en la transformada de Laplace. La transformada de Laplace o la transformada general de Laplace de un valor exponencial me da 1 sobre 1 más s. O 1 sobre 1 más as. Y en el a está el valor del exponencial. Digamos que revísate un poco la transformada de Laplace de una función exponencial y ahí encuentras la respuesta. ¿Listo? Para que la puedas observar con más detenimiento. ¿Bien? Y aquí hacemos la transformada z a esto. Es hacerle la transformada z a esto. Pero antes debemos definir dónde lo voy a muestrear. ¿Listo? Entonces debo muestrearlo. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces ahí es donde le aparece el número de la muestra. E a la menos k por el periodo. Entonces ustedes dicen, ah, perfecto. O sea que la transformada z, eso sería la transformada z de un valor 1, esto por la transformada, perdón, menos la transformada z de un valor exponencial e a la menos t. Ya los hicimos. Ya sabemos cuál es su resultado. Entonces la transformada z de un valor 1 me va a dar 1 sobre 1 menos z a la menos 1. ¿Listo? Y la transformada z de un valor e a la menos t me va a dar 1 sobre 1 menos e a la menos el periodo. Recuerden que es k por t. Entonces aquí solamente es un periodo, ¿listo? Por z a la menos 1. Esto solamente es en el periodo que lo mostré. Recuerden que es e a la menos t. ¿Listo? Recuerden que a mí me da k, ku. Si ustedes hicieran la definición completa, les daría e a la menos kt. ¿Listo? Pero pues cuando lo traen a la convergencia, ahí me da el valor. Aplico nuevamente y debo realizar la suma de fraccionarios. Entonces voy a hacer aquí la suma de fraccionarios. Muy pequeñito para que me quepa. Entonces nuevamente hago la definición, multiplico en cruz y aquí me queda 1 menos e a la menos el periodo por z a la menos 1. ¿Listo? Menos 1 más z a la menos 1 dividido entre la multiplicación, ¿cierto? Que sería 1 menos z a la menos 1 que multiplica, miren que esto solamente es suma de fraccionarios, 1 menos e a la menos t por z a la menos 1. Listo, y debo operar. Entonces, por favor, guarden este resultado. Me voy para la siguiente página. Entonces, una vez opero y trabajo de manera directa con esas operaciones, a ver, cuadro aquí un poquito mejor. Listo. Una vez opero, estoy acá. Entonces me voy a llegar a la siguiente conclusión. Tengo este operador. Digo que la transformada x de z, voy a escribirla aquí nuevamente para que la podamos, digamos, llevar en la mente. Me va a dar 1 menos e a la menos t, ¿cierto? Que multiplica a z a la menos 1. ¿Listo? Ese valor me sale del anterior resultado. Voy a irme un poquito atrás para que ustedes la puedan observar. Aquí en la parte inferior.
Observen que este 1 se va con este 1, ¿listo? 1 menos e a la menos t por z, y arriba me va a quedar 1 menos z a la menos 1, y ahí me queda z a la menos 1 menos e a la menos t, o factor común z a la menos 1 de 1 menos e a la t. Eso es lo que dice un factor común. Entonces, z a la menos 1 por 1 menos e a la t. ¿Listo? Y en la parte inferior lo voy a dejar quieto de momento, y ahorita lo trabajo. Me va a dar 1 menos z a la menos 1 multiplicado por 1 menos e a la menos t, que es el periodo en el que estoy muestreando, multiplicado por z a la menos 1. Nunca pierdan de vista que ese es el periodo en el que estoy muestreando. Entonces, por eso es tan importante el periodo de muestreo. ¿Qué le puedo hacer ahí? Pues lo que podría hacer es multiplicar por z todo. Si multiplico todo por z, como hicimos en la primera, entonces multiplico por z y divido por z. Multiplico arriba, multiplico abajo, de manera automática, pues yo voy a encontrar que esto me va a dar, listo, pues el resultado que yo estoy buscando. Si este lo multiplico por esto, pues me va a dar, digamos, el valor 1. Ah, no, pero tengo que multiplicarlo por z al cuadrado. ¿Por qué por z al cuadrado? Porque cuando yo haga la división de este por este, pues z a la menos 1 por z a la menos 1 me va a quedar z al cuadrado. ¿Listo? Entonces, si yo multiplico por z al cuadrado, es como si multiplicara por z aquí y por z aquí. Bien, para que lo comprendan. ¿Listo? Z por z, z al cuadrado, y ahí lo multiplico. Entonces, arriba z al cuadrado por z a la menos 1 me va a quedar z, multiplicado por 1 menos e a la menos el periodo. Y lo divido sobre multiplicación de z, entonces aquí me va a quedar z menos 1, z menos 1, que multiplica, ¿cierto?, a z menos e a la menos el periodo. Y esa sería la transformada que me están pidiendo. ¿Que cuánto puede valer? Pues habría que revisarlo, ¿cierto? Habría que hacerlos, digamos, encontrar los valores específicos que yo estoy observando dentro de cada uno de los resultados que encontré. Pero hay algo importante que les tengo que mencionar, y es que evidentemente hay posibilidad de migrar de Z a S, ¿cierto? Es decir, del dominio discreto al dominio de Laplace, y la posibilidad también, digamos, de realizar o de encontrar una tabla específica de transformadas. Entonces, en la página número 29 y 30 del capítulo número 2 del libro de Ogata en tiempos discretos van a encontrar algunas, digamos, ecuaciones que les permiten migrar de un lado al otro de manera sencilla. Evidentemente que digamos que la transformada Z siempre va a ser un poquito más compleja en el momento en que la quiero operar, pero digamos, merece la pena que hagamos estos ejercicios. Bien, mientras que yo voy a ir calificando, les pido el favor de que ustedes vayan desarrollando un taller de evaluación donde vamos a hacer 2 ejercicios específicos. Solamente 2 ejercicios. ¿Listo? Y me van a tener que demostrar, por favor, váyanse a la página número 30 de la tabla de transformadas, donde van a demostrar las transformadas número 16 y 17. Para nuestro caso sería, ¿cuál es la transformada Z de una función de Laplace, ¿listo?, cuyo valor, ¿listo?, en el dominio del tiempo era e a la menos at por seno de omega t, o e a la menos at por coseno de omega t. Voy a colocarlas aquí. Entonces, lo que yo quiero, ¿listo?, que ustedes trabajen, digamos que esto va a ser tal vez lo más complicado que nosotros encontramos, es primero, que encuentren la transformada Z, ¿listo?, de una función que está en el dominio de Laplace, cuyo valor es w sobre omega s más a al cuadrado más omega al cuadrado. Y la número 2, la transformada Z, que está en el dominio de Laplace, no lo olviden, de s más a, dividido sobre s más a al cuadrado más omega al cuadrado. Bien, esos 2 ejercicios lo van a hacer durante las siguientes 2 horas. Aproximadamente se les tiene que consumir las 2 horas, mientras yo me voy entonces haciendo entrega de calificaciones. ¿Listo? ¿Dudas y preguntas hasta ahí? ¿Un poco más claro hacia dónde vamos? ¿O más complicado? Profe, usted dijo que iba a hacer la calificación personal, profe. ¿Cómo es eso?
Espérame, terminamos esto porque debe quedar en el video, ¿vale? Profe, pues siempre está complejo, pues la verdad para mí, ¿no? Claro, hay que Bastante. practicar, ¿vale? Poco a poco, practicando.